Hola, mi nombre es Oscar Daniel Benítez y soy estudiante de la carrera de Ingeniería y Sistemas en la Universidad de Gerardo Barrio. En este episodio hablaremos acerca del hardware y sistemas operativos. Iniciemos. ¿Sabes qué es el hardware? Te cuento. El hardware son los componentes físicos de un dispositivo electrónico como una computadora que podemos ver y tocar. Estos componentes incluyen la pantalla, el teclado, el ratón, la placa base, el procesador y la memoria RAM, y muchos otros elementos que permiten que el dispositivo funcione. En esencia, el hardware es la parte tangible de un dispositivo que realiza el trabajo físico. El hardware se compone del software, el sistema operativo, que son los programas, y las instrucciones que le dicen al ordenador qué hacer. Ambos trabajan en conjunto para que un dispositivo electrónico pueda funcionar. Te daré algunos ejemplos de hardware. Más adelante hablaremos un poco más a profundidad de esto. Componentes internos tenemos el CPU, la placa base, memoria RAM, tarjeta gráfica, disco duro y fuente de alimentación. Y componentes externos tenemos la pantalla, teclado, mouse, impresora, webcam. Otros dispositivos podrían ser un teléfono móvil, cámara digital, consola de juegos, computadora, televisión, entre muchos más. En resumen, el hardware es la base física sobre lo que se ejecuta el software. Ambos son esenciales para que los dispositivos electrónicos puedan funcionar correctamente. Eh, bueno, básicamente en computación e informática se conoce como hardware al conjunto de los componentes materiales tangibles de una computadora o un sistema informático, como ya se lo expliqué brevemente anteriormente. Ahora vamos a profundizar un poquito más. Incluyen todas las partes mecánicas, eléctricas y electrónicas, sin considerar los programas y otros elementos digitales que forman parte del software. El término hardware se utilizó en inglés a partir del siglo XV para designar utensilios y herramientas fabricados con metales duros. Actualmente el hardware también se emplea con los significados de ferretería de armamento y conjunto de barajitas de metal. Con el surgimiento de las computadoras en la década de 1940 se comenzó a denominar hardware a los componentes físicos de la máquina para distinguir los componentes lógicos. La palabra se emplea en español y otros idiomas sin traducción. Desde los primeros sistemas informáticos, el hardware ha experimentado importantes cambios con el fin de obtener computadoras más veloces, capaces de desarrollar una mayor diversidad de tareas, teniendo en cuenta los adelantes más significativos se distinguen al menos en cuatro generaciones. Primera generación de 1945 a 1956, la segunda de 1957 a 1953 y la tercera generación se considera de 1964 a 1971 y la cuarta generación se considera de 1971 hasta 1981. Surgieron los microprocesadores que permitieron la creación de la computadora personal PC. Ah, hasta estas cuatro generaciones se añade una vez una quinta de 1982 a 1989 correspondiente al desarrollo de sistemas de computadoras paralelas capaces de ejecutar muchas operaciones simultáneas. Se trata de un proyecto que no obtuvo los resultados esperados y se abandonó. Eh, Algunos tipos de hardware te los voy a mencionar así rápido porque más adelante vamos a profundizar más. De acuerdo con la tarea que desempeña el hardware, se clasifican en cinco categorías principales, que es el hardware de procesamiento, es el corazón propio, dicho del computador, donde reside su capacidad de realizar operaciones lógicas, es decir, sus cálculos correspondientes a la unidad central de proceso CPU, o también se puede considerar como la parte del hardware de procesamiento, la placa madre, la placa base, que conecta a todos los componentes. El hardware de almacenamiento es la memoria del sistema. Se trata de unidades que permiten guardar la información tanto en soportes internos dentro de la máquina como en soportes extraíbles portátiles. El principal componente de este tipo es la memoria de acceso aleatorio, más conocida como memoria RAM. El hardware de entrada son dispositivos que permiten ingresar información al sistema, pueden estar integrados a la máquina o ser
removible. El teclado, el mouse, el micrófono y el escáner forman parte de este tipo de dispositivos. El hardware de salida son dispositivos semejantes a los de entrada, pero permiten extraer información del sistema. Entre este tipo de dispositivos se encuentra la impresora y los altavoces. El hardware de entrada y salida son aquellos dispositivos que combinan las funciones de entrada y salida de información del sistema. Los discos rígidos y las memorias USB son componentes de entrada y salida. El hardware también se puede clasificar teniendo en cuenta su importancia. En este caso se distinguen dos grupos. Hardware crítico es aquel que sin el cual la computadora no puede funcionar, incluyendo la placa madre, el CPU, la memoria RAM, la tarjeta gráfica y la fuente de alimentación. El hardware no crítico son los componentes que, aunque necesarios, no son impredecibles para que el arranque de la computadora. A esta categoría pertenecen los discos duros y en general dispositivos de entrada y salida. Algunos ejemplos de hardware: eh, tenemos la placa madre, que es un circuito impreso sobre el que se conecta el resto de los componentes de la computadora. Las características de la placa madre determinan las características del resto de los componentes de tecnología, eh, como el procesador, el tipo de memoria RAM, el rendimiento de la tarjeta gráfica, entre muchos más. Una serie de componentes llamados buses conectados a los componentes entre sí. Otro es el procesador, consiste en un chip de circuito integrado encapsulado. Realiza operaciones aritméticas y lógicas simples y operaciones lógicas binarias. Además, controla el acceso a la memoria y tiene un zócalo que permite conectar con la placa base. AMD e Intel son los principales fabricantes de estos procesadores. Otro es la memoria RAM. Esta está formada por un conjunto de chips que almacenan información a la que el procesador puede acceder rápidamente. Se denomina memoria de acceso aleatorio porque puede leer o escribir información ubicada en cualquier posición sin necesidad de seguir un orden correlativo. La información de la RAM permanece almacenada de manera temporaria, es decir, se pierde cuando se apaga el equipo. Otro es la unidad de almacenamiento. Es el dispositivo que almacena la información. A diferencia de la memoria RAM, la unidad de almacenamiento guarda la información de forma permanente. Existen dos tipos de unidades de almacenamiento: los discos duros rígidos, las unidades sólidas. Eh, Otro es los HDD más antiguos, están formados por uno o varios platos giratorios de metal en los que un cabezal magnético lee o escribe información a medida que se usa la computadora. Otra vez, las unidades SSD más modernas no poseen partes mecánicas. La información se guarda en chips que utilizan memoria flash. Esta tecnología permite leer y escribir información ubicada en distintas posiciones al mismo tiempo. De este modo resulta más veloz que los discos duros. Otra es la tarjeta gráfica o tarjeta de video. Las computadoras procesan los datos del CPU y las convierten en información visual que puede ser observada en un monitor con el fin de aliviar la labor del CPU. La tarjeta gráfica posee su propio procesador. La unidad de procesamiento gráfico GPU también tiene su propia memoria RAM. La VRAM además cuenta con componentes que convierten las señales digitales en señales análogas, de manera que pueden ser leídas por un monitor. Otra es la fuente de energía. Se encarga de recibir corriente eléctrica, alternar y de transformar en corriente continua, que alimenta los dispositivos internos de la computadora. La fuente que se ocupan además de filtrar y distribuir el voltaje que precisan los dispositivos para funcionar, ya que no todos requieren la misma cantidad de voltios. El hardware y el software. Para que el hardware funcione es necesario que se le indique cómo hacerlo. De esto se ocupa el software. El conjunto de componentes intangibles de una computadora forman parte del software, tanto el sistema operativo y los programas como los datos que procesa el CPU. El hardware y el software son, por lo tanto, aspectos de la computadora que operan de modo conjunto, ya que el primero sostiene al segundo y este último permite controlar el modo en que opera el objetivo del primero. Hardware libre. Desde hace tiempo, en paralelo con los avances en el área de la informática, ha venido cobrando impulso el hardware libre. De manera general, el hardware libre
es aquel que se puede modificar, utilizar libremente. En la práctica se trata de los dispositivos de hardware cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, mediante un pago de manera gratuita, como sucede con el software libre. El hardware libre supone compartir la información de los desarrolladores que se hayan basado en él, independientemente de que se explote comercialmente o no. Existen distintos tipos de licencias de hardware libre que establecen los alcances específicos del uso del hardware. Actualmente existen varias iniciativas de hardware libre, como son proyectos de carácter colaborativo orientado a desarrollo de alguna nueva tecnología o procesos de alto rendimiento de dispositivos con menor impacto ambiental, impresoras inteligentes, otras partes de programas educativos sociales, dispositivos creados para la enseñanza de la información, de la informática, perdón, computadoras de bajo costo. Sí, eh, ahora hablaremos acerca de clasificación del, la clasificación del hardware. Eh, bueno, como ya dijimos, un hardware es la parte física de un sistema informático, aunque no todos los elementos tangibles participan en el funcionamiento de un dispositivo electrónico. Este es el hardware básico, aquellas piezas que son imprescindibles para el funcionamiento de un sistema informático, como el CPU, el hardware complementario que sirve para potenciar o agregar funcionalidad al dispositivo, como la tarjeta gráfica. En cualquier caso, el hardware requiere del software para la parte lógica del dispositivo. Para funcionar, la combinación de ambas porciones conforman lo que se le denomina sistema informático. Bueno, hablaremos acerca de la clasificación del hardware. A nivel básico, un hardware se clasifica de la siguiente manera. La unidad del centro de procesamiento, mejor conocido como CPU, es el encargado de procesar las instrucciones de un programa informático y del dispositivo en general. Otra es la memoria RAM. Es la memoria a corto plazo de un dispositivo. Tiene como misión almacenar de forma temporal los datos de los programas con los que se está trabajando en ese momento. Medio de almacenamiento de datos es el lugar donde se almacenan los datos de un sistema informático, computadoras, laptops, tablets y teléfonos inteligentes. Otro de los periféricos de salida. Estos son los dispositivos encargados de enviar la información hacia el exterior del sistema, generalmente en formato visual, impreso o auditivo, como por ejemplo pantalla, impresora y altavoz. Periféricos de entrada. Son los dispositivos utilizados para introducir datos desde el exterior, como por ejemplo un mouse, teclado, micrófono, escáner y panel táctil. Además, existen los periféricos de entrada y salida, también llamados como periféricos mixtos, los cuales permiten tanto el ingreso como la extracción de información. Ejemplos típicos de estos periféricos son pantallas táctiles, impresoras, multifunción o modem o enrutadores. Algunos ejemplos de hardware sería placa madre, que o sea son hardware, computadora, placa madre, cables, fuentes de poder, memoria USB, tarjeta gráfica, gabinete de computadora, placa de sonido, disparadores de calor, impresora, unidades de estado sólido, SSD. Algunas de las características de un hardware son: conforme a todo aquello es palpable, se asocia con el software para hacer factible el funcionamiento de un aparato electrónico, permite la entrada y salida de datos, abarca los medios de almacenamiento permanentes y temporales, constituye los elementos mecánicos y físicos que permiten el procesamiento de la información que hay dentro del sistema. Bueno, ahora hablaremos acerca de componentes componentes del, del hardware. Si hacemos la prueba de preguntar a usuarios básicos o cualquier diferencia entre software y hardware, seguramente muchos de ellos no sepan responder correctamente. Y si damos un paso más y preguntamos por las partes del hardware, probablemente el número de respuestas correctas sea inferior. Bueno, les hablaré y les aclararé esto. Como ya dijimos, el hardware es la parte tangible de un dispositivo electrónico. Es lo que podemos ver, lo que podemos tocar.
En el punto anterior ya hemos hecho una breve explicación principal de las partes de un hardware. Debemos saber que además de los componentes del hardware están divididos en 9 generaciones. Unidad. Una es la unidad del centro de procesamiento, mejor conocida como CPU. La unidad también central del procesamiento, llamada también CPU, es la encargada de que se ejecuten programas y se realicen las operaciones necesarias para procesar los datos de una computadora. Otra es la placa base. Bueno, sin una placa base, un ordenador no puede funcionar, así que así de sencillo, esta pieza tiene impreso un circuito que sirve para conectar y comunicar las partes del hardware. Otra es la memoria RAM. La memoria RAM se almacenan de manera temporal las instrucciones y datos en tiempo real. Otra es la memoria RAM. Con la memoria ROM, perdón, podemos leer datos, pero no modificarlos. Por ello se usa principalmente en almacenar toda la información que no va a cambiar, como la BIOS. Por ejemplo, a diferencia de la RAM, los datos sí se mantienen aunque se apague el dispositivo. Otra es la memoria de caché. La memoria de caché se ocupa de almacenar datos que se repiten frecuentemente con el fin de agilizar su acceso. Es por este motivo que en ocasiones, para comprobar los últimos cambios realizados en una web, tenemos que borrar el caché. Otra es la unidad de almacenamiento. La información del sistema es almacenado en discos duros de unidad óptica o SSD, unidades de estado sólido. Cada una de estas unidades de almacenamiento tiene sus propias características. Fuente de almacenamiento. Si no quieres que se apague tu computadora de repente y perder así todo el trabajo que no había guardado, es fundamental contar con una fuente de alimentación. Se trata de un componente imprescindible para dar energía a cada elemento de nuestro sistema. Otro es el disco duro. El disco duro es un componente que funciona como una especie de armario en el que se guardan datos y archivos de forma permanente. También tenemos monitores, ratón y teclado. Para complementar este repaso, no podemos olvidar de la pantalla y el mouse y el teclado, principalmente componentes para interactuar como usuario. Algunos tipos de hardware. Una vez que ya conocimos qué conforma el hardware, podemos hablar de sus 5 categorías, que ya como lo he venido repitiendo. El procesador o CPU, como hemos visto en el punto anterior, el CPU está compuesto por todos los elementos que ejecutan instrucciones o realizan cálculos. El almacenamiento, el hardware de almacenamiento se encarga de guardar de forma interna o con el USB, otros dispositivos externos, toda la información a largo plazo. Otro es los periféricos de entrada. Un periférico de salida como el mouse, el escáner o el teclado tiene como principal tarea introducir información al ordenador. Otro es los periféricos de salida. A diferencia de los periféricos de entrada, estos dispositivos pueden extraer o recuperar datos. Algunos ejemplos son las impresoras, altavoces o los monitores. Otros son los periféricos de entrada y salida. Sin duda, los periféricos más completos, ya que pueden combinar la entrada y la salida de datos. Eh, Ahora hablaremos acerca de las funciones principales de un sistema operativo. Eh, bueno, un sistema operativo. Un sistema operativo es el programa que tras encargarse inicialmente en el ordenador mediante un programa de arranque, gestiona todas las demás aplicaciones del ordenador. Estas aplicaciones del sistema operativo solicitan servicios a través de una interfaz de programa de aplicación llamada API definida. Además, los usuarios pueden interactuar directamente con el sistema operativo o mediante una interfaz de usuario como una interfaz de línea de comando.
llamada CLI o una interfaz gráfica de usuario llamada GUI. Bueno, ¿te has preguntado qué hace un sistema operativo? Te cuento, un sistema operativo aporta importantes beneficios al software informático y a su desarrollo. Si un sistema operativo, que es un software de sistema, diseña específicamente para ejecutar el ordenador cada aplicación necesaria, incluir su propia interfaz de usuario, así como el código completo necesario para gestionar todas las funciones básicas del software del sistema subyacente, como el almacenamiento en discos y la interfaz de red, considerando la amplia gama de hardware subyacente de disponible y la cantidad de rutinas de software que deben ejecutarse a nivel de software del sistema para soportar las funciones del ordenador. Esto incrementa el tamaño de cada aplicación y haría impráctico el desarrollo del software. En cambio, el sistema operativo gestiona muchas tareas de software a nivel de sistema, como el envío de paquetes de red o la visualización de texto en un dispositivo de salida estándar, como una pantalla. El software del sistema actúa como un intermediario entre las aplicaciones y las funciones subyacentes del ordenador y el hardware. El sistema operativo proporciona una forma consciente y repetible para que las aplicaciones interactúen como el hardware y otras funciones a nivel de sistema, sin necesidad de que las aplicaciones conozcan ningún detalle sobre ella. Si cada aplicación accede a los dispositivos, recursos y servicios de la misma manera, el sistema operativo y el software de sistema subyacente con el que interactúa puede dar servicio prácticamente a cualquier número de aplicaciones. Esto reduce enormemente el tiempo y la programación necesaria para depurar aplicaciones, a la vez de garantizar que los usuarios puedan controlar y configurar y gestionar el software y el hardware del sistema a través de una interfaz de sistema operativa común y bien entendida. Un sistema operativo funciona una vez instalado, se basa en una amplia biblioteca de controladores de dispositivos para adaptar sus servicios al entorno de hardware específico. Por ejemplo, cada aplicación podría realizar una llamada común a un dispositivo de almacenamiento. El sistema operativo recibe dicha llamada y utiliza el controlador correspondiente para traducir en acciones o comandos necesarios para el hardware subyacente de este equipo. El sistema operativo proporciona una plataforma integral que identifica y gestiona los siguientes: una gama de hardware, incluidos procesadores, dispositivos de memoria y gestiona de memoria de la computadora, conjunto de chip, almacenamiento, redes, interfaces de comunicación de puertos como de video graphic o array. Y otra es la interfaz de sistemas como Perl Component. ¿Cuáles? Te voy a explicar las funciones del sistema operativo. Todas las plataformas informáticas principales, tanto de hardware como de software, generalmente requieren e incluyen un sistema operativo que debe desarrollar con diferentes características para satisfacer las necesidades específicas de distintos formatos de los dispositivos. Desde la perspectiva de usuario final, un sistema operativo proporciona las siguientes tres capacidades esenciales. 1. Ofrece interfaz de usuario a través de una CLI. 2. Lanza aplicaciones y administra su ejecución. 3. Identifica, determina la asignación de recursos de hardware del sistema como impresoras, unidades de disco, de respaldo a estas aplicaciones, generalmente a través de una API estandarizada. Y también una interfaz de usuario. El usuario puede interactuar con la computadora para realizar el trabajo, ya sea a través de una GU, que es una pantalla visual de apuntar y hacer clic, que contiene iconos que activan funciones del sistema y lanzan aplicaciones. Por lo tanto, una CLI consiste en una única línea de comandos para ingresar de datos o ambas. Otra es gestión de aplicaciones. Un sistema operativo maneja el lanzamiento de cada aplicación que admite las siguientes funciones.
compartir el tiempo de varios procesos, subprocesos para varias tareas, puede componer los recursos disponibles de los procesadores, administrar las interrupciones que, que producen las aplicaciones para obtener la atención inmediata de un proceso, garantizada de que haya suficiente memoria para ejecutar la aplicación y sus datos correspondientes sin interferir con otros procesos. Realiza el manejo de errores, que puede eliminar los procesos de una aplicación. Perdón, realiza la gestión de memoria sin interrumpir otras aplicaciones ni el sistema operativo. Aprovechamiento y ejecución de hardware. Un sistema operativo también puede admitir una API a las aplicaciones, utilizar funciones del sistema y del hardware sin necesidad de conocer el estado básico del sistema o del hardware. Por ejemplo, una API de Windows permite que un programa obtenga información de entrada de un teclado o un mouse, cree elementos de interfaz gráfica de usuario como ventanas del diálogo y botones, y que lean y escriban archivos en un dispositivo de almacenamiento. Las aplicaciones casi siempre se adaptan al sistema operativo en el que se ejecutan. En un sistema operativo o multiárea, donde varios programas pueden ejecutarse simultáneamente, el sistema operativo determina el orden en que se debe ejecutar las aplicaciones y el tiempo que se le concede a cada una. Antes de asignar un turno, por ejemplo, el sistema operativo puede determinarse un trabajo por lotes, como una tarea de impresión grande puede programarse para ejecutarse más tarde cuando haya recursos disponibles. También tenemos el procesamiento en paralelo. En las computadoras que puede proporcionar procesamiento paralelo, un sistema operativo administra cómo dividir un programa para que se ejecute en más de un procesador a la vez. Eh, Gestión de archivos. Por solicitud del usuario, por conjunto de reglas de TI o por configuración predeterminada, un sistema operativo gestiona la creación, el acceso o la modificación y la eliminación de archivos y directorios. También tenemos las redes de forma transparente para el usuario. El sistema operativo se conecta automáticamente en una estación de trabajo a los recursos de la red, disfrazados todos los protocolos de red. Conectándose a ellas, esto permite que un solo usuario acceda a la impresora y servidores alojados en la red. Otra es la seguridad. Mediante políticas definidas y autorizadas, el sistema operativo aplica control de acceso de seguridad y cifrado para usuarios y aplicaciones de datos. Otro es el monitor de rendimiento y detección de errores. El sistema operativo monitorea continuamente el rendimiento de la computadora y produce registros del sistema que ayuda a realizar ajustes para lograr un rendimiento óptimo y resolver problemas relacionados con la utilización de recursos, desaceleración y cuello de botella en el rendimiento y resolución de errores. También tenemos las copias de seguridad y recuperaciones. Se pueden realizar copias de seguridad de los datos periódicamente durante el día, la noche, la semana o con la frecuencia que se defina. El sistema operativo puede realizar estas copias de seguridad automáticamente sin la intervención del usuario ni del equipo de TI. Si se produce una interrupción de datos o un fallo del sistema, los datos se pueden recuperar fácilmente desde la última copia de seguridad. También tenemos la virtualización. La mayoría de los sistemas operativos permiten a los usuarios definir múltiples sistemas operativos que se ejecutan de forma independiente mediante particiones creadas por software que separan cada sistema operativo de los demás en una única estación de trabajo física. Esto permite ejecutar varias aplicaciones, cada una con su propio sistema operativo dedicado, simultáneamente en una misma estación de trabajo para optimizar el rendimiento. También tenemos la administración de dispositivos. Un sistema operativo identifica, configura y proporciona las aplicaciones de acceso común a los dispositivos de entrada, salida, subyacentes como impresoras, teclados y otros dispositivos del hardware informático. A medida que el, el sistema operativo reconoce
e identifica el hardware, instala los controladores e interfaces correspondientes que permiten que el sistema operativo y las aplicaciones se ejecuten en el dispositivo. Un sistema operativo identifica las impresoras correctamente e instala los controladores adecuados para que una aplicación solo tenga que llamar a la impresora sin usar códigos ni comandos específicos de ella. El proceso es similar para otros dispositivos, incluidos los siguientes: puertos USB, puertos de red, dispositivos gráficos, comunidades de procesamiento gráfico, conjunto de chip, de placa base, dispositivos de almacenamiento como adaptadores de disco y discos formateados con un sistema de archivos adecuado. El sistema operativo identifica y configura los dispositivos físicos y lógicos para su mantenimiento, y por lo general los registros en una estructura estandarizada, como el registro de Windows. Los fabricantes de dispositivos y aplicaciones y parches y actualizaciones los controles periódicamente, y el sistema operativo deben actualizarse para garantizar un rendimiento y una seguridad óptima. Cuando se reemplazan los dispositivos, el sistema operativo también instala y configura nuevos controladores. Por ejemplo, tipos de sistema, le trae uno. Si bien las funciones fundamentales de un sistema operativo son omnipresentes, existen innumerables sistemas operativos que satisfacen una amplia gama de necesidades de hardware y de usuario, incluidos los siguientes: sistemas operativos de propósito general. Un sistema operativo de propósito general puede ejecutar una multitud de aplicaciones en una amplia selección de hardware, lo que permite al usuario ejecutar una o más aplicaciones o tareas simultáneamente. Un sistema, un sistema operativo de proporción generalmente puede instalar diversos modelos de computadoras de escritorio y portátil y ejecutar aplicaciones desde sistemas de contabilidad hasta bases de datos, navegadores web y juegos. Los sistemas operativos de propósito generalmente suelen centrarse en la gestión de procesos o hilos y hardware para garantizar que las aplicaciones puedan compartir de forma fiable la amplia gama de hardware informático disponible. Bueno, hablaré acerca de los dispositivos de escritorio más comunes, que incluyen los siguientes: Windows, MacOS, Unix y Linux. Eh, Te hablaré acerca de los tipos de sistemas operativos. Bueno, por muy avanzado que, que sean los hardware, los ordenadores actuales, su potencial siempre se verá limitado si no encuentran un sistema operativo que les indique qué hacer o cómo operar. Y como ya estuvimos hablando, existen diferentes tipos de sistemas operativos que no solo cambian en función de tipo de dispositivo que estemos utilizando, sino también por las diferentes necesidades de los usuarios. Para entender lo mejor, veamos un poco más detalles de los sistemas más comunes. Sistemas operativos para ordenadores. Estos son los sistemas de operativos que utilizamos en nuestra computadora de escritorio o portátil. Y de hecho fueron los primeros en ser diseñados, pues anteriormente los usuarios tenían que interactuar directamente con el hardware usando interruptores y paneles de control. Aunque existen cientos de estos, generalmente son Windows, MacOS y Linux los más conocidos y utilizados. Tenemos a Windows. Windows es el sistema operativo diseñado por Microsoft y es actualmente el más popular en el mundo gracias a su interfaz gráfica amigable y, y posee la opción predeterminada en muchos PC. Además, es compatible con una gran variedad de aplicaciones y programas, por lo que es ideal para realizar cualquier tipo de tarea, como navegar por la web, usar herramientas de texto, realizar ediciones de contenido multimedia o correr videojuegos. Por lo tanto, tenemos a MacOS, desarrollado por Apple para su línea de ordenadores. MacOS es conocido por tener una interfaz estética e intuitiva, así como por su excelencia
integración con otros dispositivos de la marca como iPhone, iPad o Apple Watch. Asimismo, este sistema es muy valorado por su amplia variedad de aplicaciones nativas y su asistente virtual Siri por ofrecer una experiencia de usuario fluida y eficaz. Eh, Linux, por otra parte, Linux es un sistema de código abierto que ofrece una gran flexibilidad y capacidad de personalización, por lo cual es muy popular entre los desarrolladores y profesionales de informática. Por ejemplo, permite trabajar con diferentes herramientas y lenguajes de programación, así como automatizar ciertos procesos, y además es un sistema muy seguro y estable. También tenemos sistemas operativos móviles. Pasamos ahora con los sistemas que han sido diseñados especialmente para smartphone y tablet, que permiten permanecer conectados desde cualquier lugar. Generalmente hay dos grandes entornos operativos que dominan el mercado. Por un lado, Android, que es el sistema operativo desarrollado por Google y el más conocido en dispositivos móviles a nivel global, ya que es usado por parte de los fabricantes como Samsung, Xiaomi, Huawei y muchos más. Por otra parte, es un sistema operativo fácil de usar y su tienda de aplicaciones Google Play Store tiene una extensa oferta de aplicaciones. Tenemos iOS. Apple también ha desarrollado un sistema operativo y exclusivo para sus dispositivos móviles iOS, el cual es conocido por su interfaz de usuario intuitiva, su fluidez, seguridad y estabilidad. Asimismo, su tienda de aplicaciones App Store ofrece una amplia selección de aplicaciones de alta velocidad y sistemas operativos de servidores. Por otra parte, tenemos los sistemas de operativos de servidores, los cuales están diseñados para gestionar redes y proporcionar servicios a otros dispositivos conectados como servidores web o bases de datos. Algunos ejemplos son Windows Server. Este sistema desarrollado por Microsoft es ideal para entornos empresariales que no necesitan servicios como almacenamiento en la nube, servidores web o aplicaciones de empresariales. Además cuenta con funciones avanzadas de seguridad y cifrado de datos para proteger contra posibles malware y otras amenazas. Linux, eh, distribución para servidores. La distribución de Linux como Ubuntu Server o CentOS son muy utilizados por grandes empresas de tecnología, entidades financieras, proveedores de servicios de Internet, gracias a su característica de administrar su estabilidad y seguridad, alta capacidad de personalización. Eh, bueno, los sistemas operativos más usados hoy en día para computadoras tenemos a Windows, MacOS, Linux, y para dispositivos móviles y tablets tenemos a Android y iOS, que son los que mandan en el mercado. Las diferencias que existen entre un sistema operativo móvil y uno de computadora. Las diferencias claves son, tenemos el diseño. Los sistemas de escritorio suelen tener interfaces más complejas con ventanas y barras de herramientas, menús y un sistema de archivos detallado. Los sistemas móviles, por su parte, se enfocan en interfaces táctiles y sencillas como web y iconos grandes. Por otra parte, hardware y funcionalidades, los sistemas de escritorio están diseñados para funcionar con hardware más potente como CPU de mayor velocidad, memoria RAM y que pueden ejecutar una amplia gama de programas. Por otra parte, los móviles están optimizados para dispositivos con hardware más limitado, como procesadores de menor velocidad, memoria RAM, que se enfocan en aplicaciones específicas y servicios en línea. Eh, por otra parte, si lo comparamos del uso y portabilidad, los de escritorio se utilizan principalmente en un entorno de escritorio, mientras que los móviles están diseñados para utilizarse en cualquier lugar y en cualquier momento. Los sistemas móviles también suelen ofrecer funciones de conectividad inalámbrica como Wi-Fi, redes de celulares para acceder a Internet y otros dispositivos. Si nos vamos por el área de seguridad, los sistemas de escritorio suelen ser más vulnerables a los ataques de malware y virus debido a su mayor complejidad y a la mayor cantidad de aplicaciones que pueden ser ejecutadas.
Los móviles suelen tener medidas de seguridad más robustas como sistemas de autenticidad y cifrado de datos para proteger los datos de usuario. Eh, la relación entre hardware y software es simbólica y fundamental para el funcionamiento adecuado de cualquier dispositivo electrónico o sistema informático. El hardware son los componentes físicos, necesita del software, que son programas e instrucciones para operar y viceversa. El hardware proporciona la plataforma física donde el software se ejecuta, mientras que el software le da vida y funcionalidad al hardware. El hardware son los componentes físicos, como ya lo hemos venido hablando: CPU, RAM, disco duro, teclado, mouse, monitor, placa base, tarjeta gráfica, etcétera. Y, y la función física es donde el software se ejecuta. Bueno, el software son los programas e instrucciones. Ejemplo: sistemas operativos de Windows, MacOS, Linux y aplicaciones como Word, Excel, navegadores web y diversos, etcétera. La función que el hardware controla le da instrucciones y permite que el sistema realice tareas. La interacción que existe entre el software y el hardware: el software específicamente es el sistema operativo y los drivers. Gestiona los recursos de hardware que permite que las aplicaciones interactúen con él. El software necesita que el hardware para almacenar, procesar y ejecutar las instrucciones, y el hardware necesita el software para funcionar correctamente, interpretando las instrucciones y llevando a cabo las tareas. En resumen, el hardware y el software son dos caras de la misma moneda. Uno no puede funcionar sin el otro y su interacción es esencial para el funcionamiento de cualquier sistema digital. Hasta aquí llega el episodio de hoy. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias.